Foreign object detected. Distance to target. Bienvenidos a otro episodio más de Texans. Hoy estoy muy emocionado porque quizás nos ha pasado que una reina como que no arranca, no empieza, ya sea recién capturada o que quizás la tuvimos hace algún tiempo, murió su prole, murieron sus obreras, a veces pasa y la reina se estanca. Bueno, estaba yo pensando cómo pudiera como detonar, por llamarlo así. Ustedes saben que me gusta a veces ponerle nombres curiosos a las situaciones o a las cosas y pienso como en eso, como en un detonante de sus instintos. Entonces quise hacer algo que me permitiera reemplazar el tubo de ensayo. Y es claro que el tubo de ensayo es muy práctico. Hablaba con un biólogo, mirmecólogo mexicano, Maximiliano, muy conocido en México, en Latinoamérica, y yo le preguntaba sobre el origen del tubo y él me decía, mira, es muy práctico. El origen es ese, salimos a recolectar muestras de insectos y es lo más práctico que hay. Pero ya a la hora de criar, uno puede encontrar alternativas. Y ya había hecho yo un video anterior, se los voy a dejar al final de este video y en el comentario fijado, en donde presentaba algunas opciones al tubo de ensayo. Hoy traigo más. Y es fascinante lo que ha pasado con 3 reinas Myrmecoxitus y otra reina que perdió su prole, perdió sus obreras, las que tenía, fue diezmándose y ahora trato de ver cómo la detono. Vamos a dejar que los clips hablen por sí solos y no agradecerles. El video anterior empezó un poquito lento y de repente pasó algo que lo detonó y llegaron visitas y llegaron, en fin, mucha actividad. Entonces, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el cariño. Se les quiere. Muy especial todo lo que me mandan en mensajes y bueno, un abrazo para los casi 6,000 suscriptores que tenemos. Esperamos seguir trabajando para ver si llegamos pronto a los 6,000. Échenme una mano suscribiéndose si esta es la primera vez que ven el canal y si no, pues gracias. Gracias por comentar, así sea un comentario pequeño, lo valoramos mucho. Arrancamos con los clips y les iré contando más detalles por el camino. Empezamos con estas cajitas cuadradas, estas como rectangulares más bien, que he usado y usé en el sistema de humedad del hormiguero panorámico de arena. Y encontré estas otras cajitas que son como exhibidores para juguetes de esos carritos de colección. Entonces me parecieron muy interesantes, las encontré por Amazon. Miren, aquí está el nombre, así las encontré. Y agarro primero las cajitas más cuadradas, más pequeñas. Agarro 4 porque voy a preparar 4 configuraciones, las lleno con un gotero utilizando el compuesto cerámico que hemos utilizado en el canal. Y lo que vamos a hacer aquí es básicamente unos pequeños hormigueros de arena. Usamos el anclaje que hemos utilizado en los hormigueros de arena. Pueden buscar en mi canal la lista de reproducción curso de hormigueros de arena y ahí van a encontrar por qué hacemos esto y la ventaja antiderrumbe que tiene. Y decido llenarlos en la parte de abajo primero con un poquito de... Esto es como una piedra volcánica o piedra pómez, no sé exactamente, sé que se utiliza para el cultivo de bonsáis, para que las raíces estén más aireadas. Y la idea que tengo es perforar abajo un buen agujero pequeñito y que haya un drenaje, que drene un poquito la humedad ahí. Fue la idea inicial. Agarro las cajitas de los juguetes que les mostré y las perforo con esa fresa del Dremel y hago los forrajeos, básicamente. Pero caigo en cuenta, y si tengo que hacer una mudanza, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a solucionar? Suscríbete. Es gratis, te conviene y se vienen cosas de rechupete. Comentario pequeñito, like y vas a apoyar al canal como no te imaginas. Chao. Entonces lo primero que tengo que hacer nuevamente es desocuparlos, hacer una ventana para poder hacer una mudanza desde allí. Cuando ya la colonia crezca. Pongo un par de magnetos a los lados. Y por último, hago una cubierta también transparente, ahí está, con otros 2 magnetos, cuya polaridad coincida, y eso es clave a la hora de los magnetos. Esos 3 pasos que me van a permitir, bueno, me van a permitir hacer una mudanza poniéndole magnetos a un hormiguero más grande. Eso lo vamos a ver más adelante porque ya está planeado
para un hormiguero grande. Entonces, nada, termino de llenar otra vez con arena y una vez los estaba llenando, ahora de agua, observo cómo, al igual que en los otros videos de los hormigueros de arena, empieza la humedad a avanzar. Y lo que quiero colocar allí es esta pequeña amiguita. Tengo 3 Myrmecoccydus mexicanos, pero una de ellas ya había colocado huevos en su tubo de ensayo. Entonces tampoco quiero experimentar con una hormiga que ya ha puesto huevos. Pero otras 2, esta y una compañerita, no habían puesto huevo porque son capturas bastante recientes. Son capturas frescas y eso es clave para poder percibir lo que vamos a percibir a continuación, que es muy interesante. La pongo allí fácilmente, la dejo caer y empiezo a observar que ya, claro, aquí está con cámara rápida, no es que los movimientos naturales de ella sean así, porque para eventos de edición acelero un poco el video para que no salga tan largo. Pero lo cierto es que ella empieza rápidamente a familiarizarse con el área. Ese pequeño inicio se lo hice yo para que pues ya tuviera como más seducción de ese agujero. Y después de un análisis de unos 10 minutos dando vueltas y observando, ella empieza rápidamente, sin pensarlo, a sacar arena. Y ahí empiezo yo a emocionarme, porque, bueno, los que criamos hormigas realmente tenemos algo de niños por dentro. Y este tipo de conductas, verlas en cautiverio, porque en la naturaleza las hemos visto, es realmente muy emocionante. Esta reina empieza a trabajar incansablemente. Y ahí empiezo yo a percibir lo poderosas que son estas reinas. Miren cómo va haciendo como unas casi que copitos de partículas de arena y los empieza a sacar. Tienen mucha energía. Ella trabajó un largo rato. Y pues ustedes imaginarán mi emoción. Noten ustedes ahí esos como copitos de arena. Es fantástico, es fantástico. Y cada vez más profundo, ya no la veía desde arriba, entonces mi emoción avanzaba. Decido entonces, después de más o menos 24 horas, decido revisarla. Ya no me aguanto la curiosidad. Creo que no debí, pero observen este detalle. Este rincón, de él vamos a hablar un poquito más adelante. Quiero que lo tengan en mente, ese rinconcito, y al rato hablamos sobre ese lugar. Esta primera reina de Myrmecoccydus placodops duró más o menos entre unas 18 y 22 horas sacando arena. Luego de que terminó, entró abajo, ya tenía todo listo, tapó arriba, hizo una especie de tapón en la parte superior. Eso es fantástico. Y en ese momento, ya habían pasado 24 horas máximo, decidí poner la otra. Dije, esto está funcionando, ella está haciendo lo que haría en la naturaleza, entonces puse la siguiente. Y esta segunda Placodops, más o menos las mismas 24 horas en abrir el agujero, hacer la cámara, y unas 48 horas después de colocar la primera, ambas habían cubierto la entrada. Pero recuerdan que les hablé de 3 mieleras. Tengo una Myrmecoccydus mexicanus que lleva 6 meses y no ha puesto huevo. Desde que la conseguí, no ha puesto huevo. Entonces dije, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Y aquí quiero ser muy, muy sincero y muy mesurado, porque no puedo cantar victoria, de hecho, con ninguna. Ustedes y yo sabemos que a veces hay reinas que ponen huevos y no pasa nada. Después se los comen y ya, condenadas a no salir adelante. Esta Myrmecoccydus la coloqué ahí y se demoró un poco más, pero hizo lo mismo. Entonces eso me tiene con un poquito de ilusión. No canto victoria, pero me tiene ilusionado, puede funcionar. Siempre les comparto lo que hago y siempre hago seguimiento a todo lo que hago, ya sea para la metida de pata o para tener éxito. Y luego tenemos esta otra, odontomachos. ¿Qué pasó con ella? Tuvo cría, tuvo prole, tuvo obreras, pero con la temperatura del año pasado, ya he contado esta historia, se fundió el aire acondicionado, yo estaba afuera, mientras llegué, la casa ya estaba en
más o menos 39, 40 grados. Y mientras solucioné fueron día y medio fatal. Hubo muchas colonias que se resintieron y varias de ellas murieron muchas obreras y luego siguieron muriendo. Después les haré un video contándoles las conclusiones que saqué. Lo cierto es que esta reina la quiero también tratar de motivar. No ha habido mayor avance, pero estamos intentándolo. Y la vemos a ella comiendo la receta de huevo que tenemos en el canal. Pueden buscar ese video. Y bueno, algo que pasó durante ese proceso fue que logré conseguir este acrílico, que es muy difícil aquí, por lo menos conseguirlo así en láminas es difícil. Lo compré por Amazon y como podrán notar es bastante grueso, cubre muy bien la luz. Entonces hice esas cajitas y aquí tenemos la Mexicanus. Y noten ustedes, ya está adentro. Repito, esperemos a ver qué pasa. Y con la Odontomachus lo mismo. Ella ha hecho un pequeño agujero, pero sale constantemente a comer. Eso me parece muy práctico. Y aquí están las tapitas. Me parece muy práctico tener como ese forrajeo, en especial para ella que es semiclaustral. Nuevamente la misma Coxitus, y noten que ya ha avanzado más, ya tiene una cámara un poco más alargada. Entonces vamos a ver qué pasa. Esta hormiga duró 6 meses sin poner un solo huevo. Pueda que no esté fecunda, pero esto quizás me puede ser útil, no solo a mí, a ustedes. Quizás nos puede dar una luz interesante. No lo sé, repito, es un proceso de aprendizaje. Este canal se compone de eso. Y pues nada, vamos a ver qué sucede con ellas. Ahí de paso pueden ustedes observar el gradiente de temperatura. Y recuerdan la esquina inferior de la que les hablaba al comienzo, un rinconcito para que pusieran atención. No es esta colonia, sino la que les voy a mostrar a continuación, esta. Y ahí en ese rinconcito, miren lo fascinante que ha pasado después de haber sido colocada en este hormiguero de arena. Recordemos que cuando la pusimos ahí, no tenía huevos. Los dejo con este clip final. Un abrazo, les dejo un buen par de listas de reproducción al final de este video. Feliz crianza de hormigas. Chao.